Bueno, pues un cambio de agenda siempre te descoloca un poco, pero hoy me alegro. Porque la verdad, voy a cambiar un poco mi presentación porque voy a empezar por la conclusión. Y es precisamente por la presentación que acabamos de ver. No hagamos que la magnitud del problema nos lleve a la inacción. El problema es importante. También es verdad que estamos haciendo las cosas bien. Estamos empezando a hacer las cosas bien. Entonces, sigamos por ahí. Veamos la tendencia, veamos los problemas que se generan y pongámosle solución. Porque si los problemas son demasiado grandes, muchas veces nos lleva a decir, bueno, no sé cómo resolverlo, no lo voy a resolver. Esto, ¿cómo funciona? Aquí. Bueno, en Inclam nos dedicamos principalmente a 4 líneas. Y estas 4 líneas tienen siempre relación con el agua y, evidentemente, relación con el cambio climático. Yo hay una cosa que me gusta decir, y es que el cambio climático se origina, entre comillas, entre otros muchos factores, por los gases de efecto invernadero, por el CO2, por todos estos gases que hay en los sprays, etcétera, ¿no? Pero el vector transmisor del cambio climático es el agua. Y ahí es donde tenemos que tener, por lo menos desde nuestro sector, especial cuidado. Simplemente unos datos para poner en contexto, no quiero ser alarmista, pero de acuerdo a los escenarios de emisión que se trabajan en las distintas pasadas de los modelos de cambio climático, vemos que en España va a haber una serie de afecciones importantes. Subida de la temperatura, reducción de las precipitaciones y ese impacto en los recursos hídricos, cómo se va a ver afectado, ¿no? Cómo se van a ver afectados los recursos hídricos, con un aumento de la evapotranspiración potencial y un decremento importante de la escorrentía y de la recarga de los acuíferos. Estos números pueden ser, ciertamente, son números del CEDEX que ha sacado en el último informe de julio de 2017, y estos datos pueden ser alarmistas o pueden ser, digamos, con una magnitud importante, pero hay que tener en cuenta que estamos trabajando con los peores pronósticos a 2070-2100. Tenemos capacidad de pararlo, tenemos capacidad de hacer cosas para que esto no se produzca. Es verdad que todos vemos que hay inundaciones, que hay más sequías, que los años hidrológicos son cada vez más, la hidrología es cada vez más reducida, pero tenemos que tomar acción. Por ejemplo, en este caso, y es importante demostrarlo, los daños por inundación han supuesto un 72% de las indemnizaciones producidas entre 1987 y 2016, referente a eventos extremos. Esto es un dato del Consorcio de Compensación de Seguros. Y además, si nos fijamos en los datos mundiales, no en España, en los años 80 había 37.000 millones de euros anuales en pérdidas por inundación y en la última década 148.000 millones de euros. Tengan en cuenta que esto es un mercado enorme, hay una capacidad enorme y hay muchísimo dinero en reducir, en hacer prevención para reducir los efectos de estas catástrofes en el mundo. Como digo ahí, la inversión en prevención ante un desastre podría reducir estos costes hasta en un 50%. Es muchísimo dinero y tenemos capacidad para actuar. Como decía, la tendencia es buena, las cosas se están haciendo bien. Como decía esta tarde, al principio de la tarde, Valvanera, el sector público, el sector de la ciencia e innovación, el sector privado y el sector civil se tienen que aunar, tenemos que trabajar todos juntos. Ahora voy a poner 3 ejemplos que creo que demuestran que estamos haciendo las cosas bien. Porque ya el cambio climático, de manera directa o de manera indirecta, ya se está tomando como un valor, como un factor para la toma de decisiones. El primer ejemplo, no tiene nada que ver con el agua y además no es un efecto directo, es un efecto que, si lo piensan, van a ver que es evidente, es de la sociedad civil, los coches eléctricos que tan de moda están últimamente. En la toma de decisión del coche eléctrico, que todos sabemos que es un artículo beneficioso para el cambio climático, que va a mitigar los efectos del cambio climático, el cambio climático no genera ningún incentivo a la compra del coche. Tú vas al concesionario, te sientas delante del comercial y no te dice lo primero, este es un coche que va a mitigar los efectos del cambio climático. No, te dice, tiene una autonomía de 500 kilómetros, 200 kilómetros.
tiene un coste de repostaje de 3 euros por depósito. Además, le va a permitir entrar en las ciudades dentro de X años cuando en las ciudades haya prohibición. Pero normalmente el cambio climático y las emisiones no entran mucho en la valoración del cliente para la compra de un coche. Bueno, es un efecto positivo derivado que, bueno, realmente está ahí y hay que seguir en esa tendencia. También hay otros ejemplos, que ahora voy a comentar uno del sector público y otro del sector privado. El sector público, en este caso, en los planes de la planificación de recursos hídricos, en los planes de gestión de riesgos de inundación. En los anteriores se hacía el plan, muchas veces se hacía el plan y se metía un capítulo de cambio climático, que es yo hago el plan, hago toda la planificación, hago todas las medidas priorizadas y digo cómo afecta o cómo va a afectar, le meto ahí un capítulo de cambio climático y bueno, vamos a ver cómo parece que está involucrado. Hoy en día, con la nueva planificación hidrológica, con los nuevos planes de gestión de riesgo de inundación que está planteando, por ejemplo, en España, pero de igual manera está pasando en Latinoamérica, de igual manera está pasando en otros países del mundo, como en Filipinas, que comentaba Carlos antes, ya el cambio climático es un punto medular de todo el trabajo. Y todo el trabajo, evidentemente, tiene los mismos pasos, tiene las mismas acciones, plantea las medidas que haya que plantear, pero el cambio climático no es un añadido, no es un pegote, es una parte medular del proyecto. Este es un caso de éxito y el sector público ya ha integrado el cambio climático en todas sus acciones, lo decía esta tarde Valvanera. Y otro, por ejemplo, un ejemplo muy claro, es el del ámbito privado. En este foro hemos visto muchas empresas privadas, nosotros como una de ellas, que ya tomamos en cuenta el cambio climático dentro de nuestras decisiones. Pero en este caso fue un caso que nos ha pasado a nosotros. Nosotros tenemos un desarrollo tecnológico que es para la gestión eficiente de las redes de abastecimiento, que mejora la respuesta de la abastecedora al abastecimiento al público, que reduce los consumos energéticos, etc. Y llegamos a esta ciudad alemana, que de difícil pronunciación para el que no es alemán, no sé a mí. Yo le llamo Karlsruhe. No sé si es así, pero yo le llamo Karlsruhe. Bueno, pues esta ciudad, nosotros llegamos, le planteamos el proyecto y fuimos con nuestros discursos. Vas a reducir tanto por ciento de consumo energético. Vas a mejorar el abastecimiento de las ciudades. Te va a permitir conocer una previsión de demanda. Todos nuestros, argumentos de vendedor, por así decirlo. Y llegaron y dijeron, no, si es que a mí eso no me interesa. Entonces, en ese momento te quedas un poco, pues, ¿y qué es lo que te interesa? A mí lo que me interesa realmente es la reducción del CO2. Es lo que yo, como utility, como empresa de abastecimiento de agua, le vendo a mis ciudadanos. El abastecimiento ya lo tengo vendido. Ellos saben que abren el grifo y tienen agua. Y además ya tengo vendido que el agua es de calidad. Un escenario muy parecido al de España. Llegas a España, abres el grifo y sabes que sale agua y además agua de calidad. Te puedes fiar perfectamente de la empresa de abastecimiento. Ellos allí ya también lo tienen. Pero ahora dicen, yo, como argumento de venta hacia mis usuarios, digo, no, yo soy respetuoso con el medio ambiente, estoy comprometido con el cambio climático y lo que planteo son acciones para mitigar el cambio climático y reducir mis emisiones de CO2. Y por eso fue la razón por la que implantaron una herramienta como esta, que al final, ahora mismo en una utility bastante innovadora y bastante moderna, se ha reducido un 7% el consumo energético. ¿Para qué? Para reducir el CO2. Bueno, termino ya. Como decía, he adelantado antes el punto de las conclusiones. Evidentemente, todos somos responsables, sí. Todos, desde los ámbitos en los que nos movamos, no solo en nuestra vida privada, sino en nuestra vida empresarial, en nuestra vida pública o en la que sea. Todos tenemos una responsabilidad. Como decía antes, la magnitud del problema no debe llevarnos a la inacción. El problema es grande y hay que hacer cosas. Tenemos que prevenir porque anticiparnos es rentable.
vamos a gastar menos dinero si después tenemos que solucionar un problema que nos lo hemos encontrado y que evidentemente tenemos que pensar con inteligencia. El equipo de marketing me lo ha puesto, lo de no tenemos otro planeta, que es cierto, y no hay un plan B. O sea que actuemos frente al cambio climático con positivismo. Gracias.